presenta al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Petróleo, México puede y debe. Siempre es un gran gusto estar con ustedes, reflexionando sobre la situación y sobre todo actuando para transformarla. Nos tocó a nosotros la inmensa responsabilidad de transformar a nuestro país, de recuperar nuestra soberanía que los gobiernos del PRI y el PAN han entregado. Nos toca a nosotros esta tarea de reconstruir a nuestro país. El gobierno del PRI y del PAN han llegado a extremos inconcebibles, como el de querer entregar nuestro petróleo otra vez a las compañías petroleras, tal como lo hizo Porfirio Díaz a fines del siglo XIX, y han llegado hasta el extremo de permitir la venta de nuestras playas y franjas fronterizas a los extranjeros. Son tan vendepatrias como Antonio López de Santana. Pero en aquella época surgió una generación encabezada por Benito Juárez, que encabezó la lucha para rescatar a nuestro país. Hoy nos toca a nosotros esta tarea y estoy seguro que en estos próximos años, vamos a voltear la tortilla, porque pues ya se llegó a un límite, y en esta vida todo, cuando llega a su límite, tiene que cambiar. Nuestros enemigos pueden empujar, y como no pasa nada, pues siguen empujando, pero llegado a un límite, por leyes físicos, se cae el negocio. Entonces, este mal gobierno, creo que próximamente pues habrá de caer y tendremos que levantar un gobierno del pueblo y para el pueblo. Actualmente nos enfrentamos a la disyuntiva de levantar un gran movimiento, un movimiento de millones de mexicanos para oponernos a la entrega del petróleo a las compañías extranjeras. Esas mismas compañías extranjeras que llegaron cuando estaba Porfirio Díaz, que no pagaban impuestos en la dictadura del porfiriato, que hicieron el complot para derrocar y asesinar a Francisco Madero hace 100 años exactamente, en 1913, y posteriormente para asesinar a Carranza, porque también él metió un impuesto del 5% a las ganancias del petróleo. Madero metió un impuesto de 3 centavos por barril del petróleo, y esto bastó para que las compañías prefirieran financiar un golpe de Estado y colocar en la presidencia al borracho chacal Victoriano Huerta. Y posteriormente, cuando Carranza aplicó la Constitución, que determina muy claramente que los bienes del subsuelo son de la nación, y les metió este impuesto del 5% de las compañías petroleras, pues se organizaron para su derrocamiento. Hay que decir que Álvaro Obregón colaboró con las compañías petroleras, incluso cometió una gran traición, que fue la firma del Tratado de Bucareli en 1923. En este tratado se compromete a no tocar a las compañías petroleras ni a los grandes terratenientes extranjeros, y en cláusulas secretas se comprometió a frenar el desarrollo industrial de México, específicamente el desarrollo en maquinaria, en motores, en la aviación. México fue uno de los pioneros en la aviación, y Obregón, en cláusulas secretas del Tratado de Bucareli, se comprometió a frenar la industria, y también se comprometió, y fue lo primero que hizo, asesinar al gran Francisco Villa. Entonces, fueron 15 años desde la presidencia de Obregón hasta la expropiación petrolera, más de 15 años en los que no se aplicó la Constitución. Fue Lázaro Cárdenas, en 1938,
el que apoyándose en los obreros, porque hay que recordar que hicieron una huelga en el año de 1937 y el gobierno Cárdenas intervino, la huelga duró 12 días, imagínense, se paralizó todo el país, no había gasolina, no había combustible, diésel. Intervino Lázaro Cárdenas y se levantó la huelga a cambio de, bueno, hacer un estudio, y las juntas de conciliación y arbitraje, que en aquella época eran favorables a los trabajadores, decretaron que tenían que darles el aumento que pedían los obreros. Las compañías extranjeras se negaron, se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia. El 1 de marzo la Suprema Corte le da la razón a los trabajadores. Las compañías petroleras pues se hacen pendejas, y esto es lo que lleva a que Lázaro Cárdenas, en un acto de gran valentía, expropie el petróleo. Ahora el gobierno de Peña Nieto nos quiere llevar atrás a la época de Porfirio Díaz y quiere de vuelta a estas compañías petroleras de manera abierta, porque de manera solapada los gobiernos de Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo Ponce de León, de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa le han estado dando contratos a estas compañías extranjeras, francesas, españolas y gringas, por miles y en algunos casos decenas de miles de millones de dólares. La Constitución la han estado pisoteando, y lo que ahora quiere hacer Peña Nieto pues es simplemente legalizar estos delitos que desde hace más de 20 años se vienen cometiendo, en particular durante los gobiernos de Salinas con los contratos de servicios múltiples, y el gobierno de Calderón con los contratos incentivados, todos ilegales, porque la Constitución en el artículo 27 y 28 define muy claramente que el petróleo es monopolio exclusivo de la nación y que no pueden otorgarse ni contratos ni concesiones a compañías privadas, y menos a compañías extranjeras. Y esto lo han venido haciendo los gobiernos neoliberales desde hace muchos años. Ahora Peña Nieto, de una manera abierta, quiere privatizar el petróleo. El 2 de diciembre, en el pacto que nosotros le llamamos Pacto Anti-México, de las cláusulas 54 a 60 de los compromisos que hace en este pacto, y particularmente en la 57, habla de abrir a Pemex a la competencia. Ellos llaman competencia, llaman modernización a lo que es una privatización, y en el compromiso 57 abiertamente habla de abrir al capital privado la petroquímica, que por cierto es el mejor negocio. Entonces lo que más deberíamos de explotar nosotros es la refinación y la petroquímica, porque es lo que da mayor valor agregado. Lo que quieren los gringos es que produzcamos el crudo, se los vendamos barato, y ellos hacer el gran negocio con la refinación y la petroquímica. Lo que quieren los gringos es que produzcamos el crudo, se los vendamos barato, y ellos hacer el gran negocio con la refinación y la petroquímica. Y esta es la tirada de Peña Nieto, que lo dice abiertamente en el pacto. El PRI, el PAN y el PRD firmaron el pacto y se comprometieron con Peña Nieto, y hasta el momento siguen comprometidos con este pacto. En su reciente viaje a Inglaterra, a la reunión del Grupo de los Ocho, Peña de manera abierta dijo que busca modificar la Constitución para darle seguridad a los inversionistas que inviertan en el ramo de petróleo. Y bueno, esto es un delito el que está cometiendo Peña, porque la Constitución es absolutamente clara. Ante esto ha habido reacciones. Gente del PRD, por ejemplo, se reunió para dar propuestas a debate con Peña. Hubo una reunión en la que estuvieron
Primero, 2 horas a puerta cerrada, Zambrano, Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard, Mancera, y ya después anunciaron pues que ellos van a hacer su propia propuesta. Alguna gente puede pensar que esto es positivo porque, bueno, todos dicen que están en contra de la privatización de Pemex. El mismísimo Peña dice que está en contra de la privatización de Pemex, que van a admitir capital privado en la industria, pero que están en contra de la privatización, cosa que es una estupidez del tamaño del mundo. Es como decir, pues yo no me voy a casar, pero voy a contraer nupcias el día 27 y la ceremonia matrimonial será dirigida por el juez Juan Pérez. O sea, eso decir, no voy a privatizar, pero voy a abrir al capital privado y a la competencia de inversionistas privados, pues es un sinsentido. En esta conferencia de prensa que dieron estos personajes del PRD, hablan de que van a seguir en el pacto para debatir con Peña Nieto su propuesta y tratar de sacar avante su propuesta. Bueno, esto es como meter el caballo de Troya dentro del derecho que tenemos los mexicanos a nuestro petróleo, porque si aceptamos discutir con el PRI, con el PAN, estas propuestas, si se acepta el participar en esta farsa que va a haber en el Congreso, donde la mayoría la tienen el PRI y el PAN, pues después nos van a decir, ya ven, bueno, pues aquí hay democracia, ganó el PRI y el PAN, su propuesta perdió, o quizás tomen algún pequeño elemento o varios pequeños elementos para que vean que sí les hacemos caso, y de esta forma sacar adelante el plan de Peña. Por eso la postura de Morena es una postura absolutamente clara. Morena se opone al plan privatizador de Peña Nieto. Morena apela a la movilización popular, en primer lugar de las mujeres. Próximamente las Adelitas estarán encabezando esta movilización para que el pueblo de México diga su palabra y el pueblo de México frene este intento que ya reconoció Peña de modificar la Constitución y quitarle a todo el pueblo el derecho a su petróleo. Los pretextos que da Peña pues son ridículos, porque hablan de que hace falta inversión en petróleos, como si México no tuviera dinero, entonces hacen falta capitales extranjeros, cosa que es absolutamente falsa. Todos sabemos que Pemex gana 1.250.000 millones de pesos cada año. Pemex paga de impuestos más de 60.000 millones de pesos 60.000 millones de dólares cada año. Para que vean la magnitud de esta cifra, hubo en el año 2002 una reunión de la ONU donde se hizo un programa para sacar a todo el mundo, al planeta Tierra, de la pobreza, para eliminar la pobreza de todo el mundo, con un presupuesto de 50.000 millones de dólares a ejercerse en 15 años. Bueno, pues Pemex paga de impuestos cada año 60.000 millones de dólares. Las cantidades que genera Pemex son inmensas. Simplemente los excedentes petroleros, o sea, el dinero que no fue presupuestado, porque año con año el Congreso presupuesta el petróleo, digamos, en $60, 62, pero luego el precio sube a 100. Entonces ahí hay un excedente que en los gobiernos de Fox y de Calderón sumó más de 1 billón de pesos. 1 billón es 1 millón de millones. Para los gringos y en inglés 1 billón son 100.000 millones, pero aquí en México 1 billón son 1 millón de millones. Entonces, dinero hay y dinero sobra. El año pasado, al Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Calderón le dio en abril 14.400 millones de dólares y en junio 10.000 millones de dólares. O sea, casi 300.000 millones de pesos donados al Fondo Monetario Internacional,
que para ayudar al rescate de Europa. Y al Banco Interamericano de Desarrollo le dieron 4.400 millones de dólares. Simplemente, por ejemplo, en las reservas del Banco de México hace un año eran de 144.000 millones de dólares, este año son de 166.000, son 22.000 millones de dólares que el gobierno guardó en las reservas, o sea, son más de 200.000 millones de pesos, y dicen que no hay dinero. Por ejemplo, a la compañía española Repsol, el gobierno Calderón le dio contratos por 35.000 millones de dólares, que son casi 400.000 millones de pesos, y dicen que no hay dinero. Entonces, esto que no hay dinero es absolutamente falso. Lo que no hay es voluntad para que Pemex se desarrolle, para que Pemex fabrique su propia gasolina. Estamos importando el 50% de la gasolina, casi 30.000 millones de dólares de gasolina, en lugar de producirla nosotros mismos. Habiendo tanto desempleo, en lugar de que nos pongamos los mexicanos a producir nuestra propia gasolina, la están importando. Y en productos petroquímicos, pues están importando pues más de 5.000 millones de dólares en lugar de producirlos nosotros mismos. Entonces, sí hay dinero para invertir en Pemex, pero como es un gran negocio y estos son gobiernos vendepatrias que quieren que el negocio sea para los extranjeros, pues buscan que ellos sean los beneficiarios. Prueba de ello es que incluso habiendo un presupuesto de 10.000 millones de dólares para la refinería de Tula, del que dispuso Calderón, pues la famosa refinería lleva 5 años el proyecto y apenas han construido la barda. En aquella época, Andrés Manuel López Obrador dijo que esa refinería no se iba a construir y pues tuvo razón, ni siquiera han terminado la barda perimetral. ¿Por qué? Porque estos gobiernos de Calderón y de Peña pues están comprometidos con darles grandes negocios a las compañías extranjeras. Por otro lado, también insinúan que los mexicanos no tenemos capacidad, que hacen falta que vengan los extranjeros, porque aquí en México todo es un desastre y el mexicano no tiene esa capacidad. Cosa que también es falsa. En México se está refinando el petróleo desde 1867. Se está explotando el petróleo desde 1901 en el Ébano, San Luis Potosí, que fue el primer pozo petrolero, que por cierto descubrió un mexicano, el ingeniero Ezequiel Ordóñez, fue el que descubrió este pozo. Ingenieros mexicanos, obreros mexicanos participaron en la explotación del petróleo a principios del siglo pasado, y para el año de 1920 México era la segunda potencia mundial en petróleo. Entonces, la experiencia y la capacidad que desarrollaron ingenieros, técnicos y obreros mexicanos fue muy grande. Con la expropiación petrolera, las compañías extranjeras se llevaron a todos los técnicos, a los extranjeros y a los nacionales. Y la apuesta de estas compañías era que México iba a fracasar, no iba a poder levantar su industria y les íbamos a pedir de rodillas. Querían que Cárdenas de rodillas les pidiera que regresaran a México. Como ahorita de rodillas Peña Nieto les está pidiendo que regresen a México. ¿Y qué es lo que pasó? Que los obreros petroleros, aún habiéndose llevado a los técnicos y aún cuando la industria era chatarra, porque desde 1914 con la revolución no habían invertido ni un quinto en la industria, los obreros mexicanos levantaron la industria petrolera. Cuando Cárdenas anunció que México iba a producir gasolina, para lo cual hacía falta producir tetretilo de plomo, el presidente de la Shell se burló, llamó a conferencia de prensa en Nueva York y delante de los periodistas prometió beberse cada gota de tetretilo de plomo que produjesen los mexicanos, que es una sustancia sumamente explosiva
y venenosa. Pues este señor tuvo que tragarse sus palabras porque produjimos tetraetileno de plomo y la gasolina suficiente durante 3 décadas. Entonces México tiene la capacidad, los obreros petroleros tienen la capacidad. En los años 80 del siglo pasado, Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo le daba asesorías a varios gobiernos extranjeros. Lo que ha sucedido es que los gobiernos de Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox y de Calderón han desmantelado a Pemex. Salinas corrió a miles de técnicos y han desmantelado esta capacidad de petróleos mexicanos. Estos gobiernos son gobiernos de vende patria, son tan colaboracionistas con el extranjero como Antonio López de Santana. Es gente que trabaja para las corporaciones extranjeras y no para México y su pueblo. Lo que han hecho es desmantelar a Pemex, pero así como ellos lo han desmantelado, en un futuro vamos a volver a levantar Pemex, que es la 4ª compañía en exportación de petróleo actualmente. O sea, Pemex es una industria muy importante que puede y debe ser manejada por los mexicanos. Todos los grandes descubrimientos, los descubrimientos en Chiapas, en la sonda de Campeche, en Cantarell, que se dieron en los 70s, todos fueron efectuados por ingenieros mexicanos. Insinuar que no tenemos la capacidad es un insulto para los mexicanos, pero además es negar la historia de nuestra industria petrolera. México, y esto es muy reconocido, es un país de gente muy trabajadora y muy capaz. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa las 35 potencias más importantes en la economía, sacó un estudio hace pocas semanas donde deja muy claro que los trabajadores que más trabajan en estos 35 países somos los mexicanos, trabajando 2.250 horas, los demás en promedio trabajan 1.767 horas, o sea, trabajamos 500 horas promedio más que todos los demás. Pero ganamos la tercera parte, también somos los que menos ganamos. La misma OCDE hace 2 años, en el 2011, sacó un estudio de quiénes eran los 3 pueblos más trabajadores del mundo y determinó que son Japón, Corea y México. Entonces, hay dinero para invertir en la industria, hay la capacidad, somos trabajadores. ¿Por qué se empeña Peña en abrir Pemex a las corporaciones extranjeras? Si además es la empresa que más ganancias genera del país. Imagínense una familia que tiene un negocio que le da ganancias inmensas, ¿qué interés puede tener en meter socios a que se lleve parte de las ganancias? Es una estupidez, pero eso es lo que están haciendo el gobierno de Peña y en general el PRIAN, porque lo mismo hizo Calderón. Y bueno, detrás de todo, desde luego está la corrupción, porque estamos viviendo una época en la que la corrupción está peor que nunca. Estamos casi como en la época de Santana, ¿no? Que la corrupción era rampante y que al pueblo lo cargaban de impuestos, le cobraban impuestos por las ruedas de sus carruajes, por las ventanas en sus viviendas, por los perros que tenía cada familia. Pues así están ahora. Ahora, como sabemos, quieren aumentar el IVA y quieren meterle el cobro del IVA a alimentos y a medicinas. Entonces es absolutamente absurdo el que quieran que compañías extranjeras se lleven parte de la renta petrolera y se quieren llevar una buena parte de la renta petrolera. Entonces, estos solamente gobiernos al servicio del extranjero, como son los gobiernos del PRIAN, pues son los que pueden hacerlo. De modo que todo lo que sea
colaborar con el pacto, con este pacto, que bueno, no solamente quieren privatizar Pemex, sino que han tomado muchas medidas, todas para favorecer a las corporaciones extranjeras. Con la reforma educativa, todos sabemos que lo que buscan es meter estas evaluaciones para despedir a cientos de miles de maestros y pues ellos hacer un gran negocio con el mercado que significan 2 millones de plazas de los maestros. Con la reforma educativa metieron esta cuestión de autonomía de gestión en las escuelas, que no es otra cosa más que cobrarle cuotas a los padres de familia para que sean ellos los que paguen el mantenimiento de las escuelas y todos los gastos que genera la escuela, violando la Constitución, el artículo 3, que dice claramente que toda educación que imparta el Estado será gratuita. Entonces, estos señores que avalaron el pacto de Peña están violando la Constitución, porque en este pacto hay muchos compromisos que van en contra de la Constitución. En esta reforma financiera que también está en el pacto y que ya aprobaron, lo que pretenden, ellos dicen que pretenden ampliar las líneas de crédito para que el pequeño y mediano productor tenga acceso al crédito. En realidad lo que buscan es agilizar los procesos para despojar a los deudores de sus bienes, juicios cortos, para despojar de su propiedad a todo aquel que no cumpla con los pagos a los bancos. Entonces es una reforma en apoyo a la banca, que es una banca extranjera, que por cierto dicen que no hay dinero para Pemex, pero sí ha habido más de un billón de pesos que le han dado a la banca extranjera del Fobaproa o IPAF, y cada año le dan 40,000 millones de pesos a la banca extranjera, pero dicen que no hay dinero para construir refinerías o para modernizar Pemex. Entonces, con la reforma financiera, al único que favorecen es a los bancos. Con la reforma en telecomunicaciones, en lugar de abrir la televisión, el radio y bueno, los medios a las comunidades científicas, culturales, a las universidades, a las comunidades de campesinos, etcétera, pues lo que hacen es nada más abrir la competencia entre los grandes monopolios, entre Televisa, TV Azteca, Telcel, en fin, le dan chance a Carlos Slim de invertir en televisión y a Ricardo Salinas y Azcárraga a invertir en telefonía. Entonces, esta reforma de telecomunicaciones únicamente favorece a los grandes monopolios y además permite 100% de inversión extranjera. Entonces, toda la reforma, la educativa, la bancaria, la de telecomunicaciones, son para favorecer a las corporaciones, como la cruzada contra el hambre, ¿no? Que lo que busca pues es hacer campaña a favor del PRI y darle acceso al mercado a compañías, corporaciones extranjeras como Pepsi-Cola o como Nestlé. Esta campaña contra el hambre en la que quedan fuera 800 de los municipios más pobres. Entonces, si vemos todos estos 6 meses de gobierno de Peña, que por cierto dicen que no hay dinero, pero el subejercicio, lo que no han gastado de lo que debían ya de haber invertido, y el dinero que han retirado de la circulación, pues suman más de 60,000 millones de pesos, pero dicen que no hay dinero para Pemex y que tienen que venir los capitalistas extranjeros a invertir. Como vemos, pues es una gran mentira. Y este pacto, desde que se firmó, es un pacto contrario al desarrollo independiente y soberano de México y favorable a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras. Por eso, quienes firmaron el pacto, que además lo firmaron el 2 de diciembre, después de la brutal represión que ejercieron el 1 de diciembre contra manifestantes pacíficos, en este esquema que están utilizando mucho, lo utilizaron el 10 de junio, que es meter un grupo de provocadores a vandalizar, a hacer destrozos. A estos provocadores no los tocan ni los detienen, y posteriormente a los que detienen son a los manifestantes pacíficos. Esto lo está implementando Peña a través de Mondragón, que ahora se lo jaló del Distrito Federal para hacer su
encargado de seguridad a nivel federal. Esto lo hacen para criminalizar a los jóvenes, criminalizar las protestas, paralizar a la población, que nos dé miedo salir a una manifestación, sobre todo de cara a las grandes movilizaciones que vamos a desarrollar en defensa del petróleo y en contra del aumento del IVA y su inclusión en medicina y alimentos. Entonces, el 2 de diciembre, al firmar, los que firmaron el pacto se pusieron del lado de los adversarios del pueblo de México. Entonces, no nos dejemos engañar si ahora quieren hacer propuestas y hacer debates con Peña Nieto. Es absurdo, con Peña Nieto no hay nada que debatir. Hay que exigir que se cumpla la Constitución. Y la Constitución a la letra dice que en materia de petróleo, que es exclusivo de la nación, no están permitidos los contratos ni los convenios. Y esto es lo que debemos de exigir. Y la movilización de millones de mexicanos en todo el país lo tiene que lograr. Por eso es muy importante ya en estas semanas, en que se aproxima ya el momento en el que el gobierno de Peña meta al Congreso a aprobar estas reformas, que todavía no dicen. Bueno, Peña en el extranjero dijo que iban a ser constitucionales, aquí en México dicen otra cosa, que van a ser leyes secundarias, pero es lo mismo porque es como decir, te cierro la puerta de mi casa, ¿no? Le cierro la puerta al ladrón, pero pues puedes entrar por atrás por la puerta de la cocina, ¿no? Entonces, no sabemos todavía cómo vienen estas reformas. Lo que es clarísimo es que tienen una agenda de privatizaciones que, bueno, viene desde que empezó el neoliberalismo en 1982. Había 1,150 empresas públicas y ya para cuando salió Salinas de Gortari, pues ya nada más quedaban 200 y bueno, han seguido privatizando, pero la joya de la corona pues son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y tras de ellas va Peña Nieto. Todos sabemos que de cada peso que tiene el gobierno, 40 centavos provienen de Pemex y 15 de Comisión Federal de Electricidad. Entonces son las empresas que más generan ganancias y sobre de ellas va este gobierno de Peña Nieto. Pero bueno, se les ha olvidado un pequeño detalle: existe un pueblo que tiene sus propios intereses y nuestro interés es defender nuestro derecho a nuestras riquezas y a nuestros recursos naturales, porque desde que se hizo la independencia, Hidalgo y Morelos lucharon, y todos los insurgentes, para que las riquezas de México sean para los mexicanos. Ellos lucharon hace 200 años, a nosotros nos toca luchar hoy por hacer efectivo este derecho. Va a estar muy complicado por las campañas de desinformación. Esta gente es muy hábil para engañar. Sabemos que cuentan con los grandes medios, con la televisión principalmente, TV Azteca, Televisa, y que hacen campañas muy insidiosas, ¿no? Como esta mentira de repetir que no van a privatizar, que van a modernizar. Nosotros, Morena no cae en esta trampa, ¿no?, de estar haciendo propuestas de cómo modernizar, porque tras estas supuestas modernizaciones lo que quieren pues es continuar con las privatizaciones, que de hecho ya se han dado. Sabemos que ya las compañías privadas han entrado en la petroquímica y en el gas, en la distribución, en los ductos, etcétera, de gas. En fin, ya hay una privatización parcial. Sabemos que el 50% de la electricidad la generan ya compañías privadas. Entonces, bueno, pasa como con la ley laboral, ¿no?, que aprueban algunas cuestiones que ya desde hace 20 o 30 años pues no daban contrato, no hay jornada de 8 horas, despiden al trabajador a su antojo, etcétera. Entonces, esta ley, además de avanzar en las privatizaciones, pretende pues sancionar lo que ya hicieron los gobiernos anteriores. Pero afortunadamente nuestra Constitución es muy, muy clara, no tiene vuelta de hoja, y es el momento en que nos responsabilicemos del futuro nuestro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, y defendamos este patrimonio que es de todos los mexicanos. Muchas gracias.